En el juzgado sexto penal a cargo de Carlos Toledo se aceptó la solicitud del Ministerio Público que el procesado Julio César Macías López, alias el comandante César Montes, sea investigado por el delito de usurpación agravada. Según la investigación preliminar de la Fiscalía a cargo del proceso, el sospechoso en julio de este año dirigió a un grupo de personas en Cobán, Alta Verapaz, para invadir unas tierras. El juzgador Carlos Toledo aceptó el requerimiento del fiscal que Macías López sea investigado por usurpación agravada. Consecuentemente, al existir elementos racionales suficientes que hacen creer en este órgano funcional una mínima posibilidad de participación de la persona señalada dentro de ese ilícito penal, este órgano jurisdiccional dicta auto de procesamiento en contra del señor Julio César Macías López por el delito de usurpación agravada. El fiscal de proceso pidió que el procesado quedara en prisión preventiva en el expediente 16-005-2019-00061, al considerar que existe el peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Pues en el momento de que las personas inician a conocer que tienen orden de aprehensión una de las principales personas, pues se retira del inmueble dejando a otra persona organizando a los usurpadores, hecho que se ha dado y se ha establecido por medio de declaraciones testimoniales. Pues en base a esto, pues solicitamos como Fiscalía la prisión preventiva en contra del hoy procesado. Únicamente, señor juez. En marzo de 2021, el Ministerio Público debe entregar la investigación final, con la cual se discutirá si el procesado debe o no enfrentar un juicio por usurpación de tierras. Este es el segundo proceso que enfrenta alias el comandante César Montes. En un juzgado de mayor riesgo se ordenó que fuera investigado por el asesinato de 3 soldados en Semuy 2 en septiembre del 2019. Hablar de César Macías, más conocido como César Montes, es remontarnos a aquella historia que tal vez quisiéramos que no hubiese pasado nunca en Guatemala, aquel movimiento revolucionario 13 de noviembre en el año de 1960 que da inicio al movimiento guerrillero y que da inicio precisamente a 36 años de conflicto armado, a 36 años de guerra, a 36 años de muerte, de desaparición y de un montón de situaciones que hoy por hoy, Sandy, nos tienen con los problemas estructurales de la sociedad guatemalteca. Vemos entonces cómo un nuevo proceso se suma a César Montes. Recordemos que él ya estaba enfrentando una situación por el tema de la muerte de algunos militares también. Entonces es necesario recalcar este punto, cómo las investigaciones también lo vinculan ahora con este tema de tierras. Claro que sí. A pesar de su edad, 78 años, César Montes, ¿verdad? Conocido así por ese alias que tiene, pues ha dado mucho de qué hablar y hoy finalmente está enfrentando la justicia guatemalteca. ¿Me permiten ustedes y tú, Sandy, presentar unos datos para hacer un poco más de contexto en el tema? Véalos ahí, nuestra producción siempre extraordinaria. César Macías, ya le dije, más conocido coloquialmente por su alias de casi toda la vida, César Montes, fue hoy ligado a un segundo proceso penal. En este caso se trata específica y particularmente de la invasión de tierras en Alta Verapaz, las cuales terminaron en lo que se conoce como el delito de usurpación de propiedad privada y usurpación agravada, además por la violencia utilizada. 3 son las fincas que específicamente el Ministerio Público acusa directamente a César Montes de haber liderado a ciertas hordas o turbas de su ocupación violenta. Por su parte, la otra parte, ¿no? La defensa técnica de César Montes indicó que el papel del exguerrillero fue el de mediador y no el de invasor. Sin embargo, las pruebas presentadas por el Ministerio Público pues nos hacen ver aparentemente otra situación. Entonces, ante la duda racional de que efectivamente César Montes había sido el instigador de estas usurpaciones agravadas, el juez sexto de instancia penal ordenó, pues ya está en prisión preventiva, pero ordenó que se abra esa parte que ahora será conocida como la segunda fase del proceso penal, que es la investigación, y lo ligó a proceso. Así es, este es el procedimiento entonces, así es como avanza también el mismo. Y recordemos que han sido diversos los señalamientos. Pero en este caso, Julio, ¿cuál será ese futuro legal? Es decir, ¿a cuántos años podría enfrentarse él de prisión si en este caso se declarara culpable? Oh, Sandy, esta es una situación muy interesante. Supongamos, veamos, se le está acusando en primera instancia
por ser el autor intelectual de la muerte de 3 soldados, como tú bien lo dijiste, en el Estor Izabal. Supongamos que se aplique la pena mínima. Si se comprueba esa culpabilidad, son 25 años de privación de libertad que se puede multiplicar por cada uno de estos soldados. Y en el tema de la usurpación agravada puede sumar fácilmente entre otros 10 a 15 años. Estamos hablando que César Montes pues tiene prácticamente un futuro legal muy complicado, considerando además su avanzada edad. Para muchos, una figura legendaria, es decir, para todavía los resabios de la izquierda guatemalteca, César Montes puede parecer un ícono, ¿no?, de la guerrilla de nuestro país, pero para otros realmente César Montes es un delincuente, César Montes es un usurpador de tierras y un César Montes como asesino con este tema de los 3 soldados allá en el Estor Izabal. Así es, y este es el panorama entonces que enfrenta César Montes, que hay divisiones en cuanto a las opiniones, Julio. Así es. Un personaje que también polémico, en los últimos, exacto, pero que también en los últimos meses ha llamado mucho más la atención por el tema de la muerte de los militares, y ahora la atención se centra en este nuevo caso que el Ministerio Público ya presentó, pues algunas de las acusaciones. Ahora ojalá que se pueda ir comprobando pues estos señalamientos con las evidencias que se puedan presentar en el caso, porque recordemos que al final eso es lo que vale, ¿no? La evidencia. La evidencia, sí. La presunción de inocencia siempre va a ser un derecho para todos y cada uno de los procesados en este país. Por su parte, César Montes insiste en que esto se trata de una situación, de un juicio político, pero no estamos hablando al final de cuentas de nada político. Aquí estamos hablando realmente de la muerte de 3 personas, que en este caso son militares, y estamos hablando de la usurpación de tierras. Entonces, yo creo que inclusive con 3 órdenes de aprehensión internacional que pesaban sobre César Montes, y todo el historial que trae detrás de él, de muerte, de destrucción y de realmente seguir en una radicalización y polarización de algún sector de la sociedad guatemalteca, pues finalmente la justicia ha llegado, no para declararlo culpable o inocente, eso no sabremos qué va a pasar, pero por lo menos para que se presente ante ella. Así es, pero hay otros datos, Julio, que yo quisiera que tú nos pudieras ampliar. Claro que sí, Sandy. Veamos estos datos, por favor, con nuestro apoyo extraordinario de producción. Reordenando la situación jurídica y recordando también que César Montes, como sindicado, tenía ya 3 órdenes de aprehensión internacional por el caso de usurpación agravada, también hay que recordar, como lo estábamos hablando, que este personaje enfrenta la justicia por el asesinato de 3 soldados, específicamente en la aldea Semuy, que pertenece al municipio de El Estor Izabal. César Montes, recordemos, fue comandante guerrillero, tanto de las Fuerzas Armadas Rebeldes, conocidas como las FARC, como del Ejército Guerrillero de los Pobres, conocido como el EGP. Parece ser que le espera definitivamente, Sandy, un largo proceso ante la justicia guatemalteca al veterano excomandante guerrillero. Recordemos una vez más, ya es un hombre más que septuagenario, casi octogenario, 78 años. Sin embargo, lo vemos ahí lúcido, lo vemos entero, y ahora veremos cuál es el dictamen de la justicia guatemalteca. Pero una cosa tiene que quedar clara: Guatemala ya no se tiene que guiar por ideologías, Guatemala ya no se tiene que guiar por polarizaciones. Guatemala lo que requiere y lo que necesita es justicia, y una justicia igual para todos. Por supuesto, Julio. Son procesos penales que se deben ir respetando. Aquí recordemos que él es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, y no es defender a nadie, simplemente la ley así lo dice, son las garantías de una persona que es procesada, y por lo tanto también esperaremos, conforme avanza el juicio, cuál es ese punto fuerte del Ministerio Público en cuanto a la acusación, pero sobre todo demostrar que los hechos ocurrieron como los han mencionado. Eso es correcto, Sandy. Pues ahí lo tiene, lo hemos analizado para usted, y usted tendrá en casa seguramente una mejor opinión. César Macías, más conocido durante décadas, desde la década de los años 60 aquí en Guatemala, como César Montes, ahora pues finalmente ya tarde en su vida, pero enfrentando a la justicia guatemalteca. Veremos qué es lo que pasa, y seguramente seguiremos en días posteriores analizando la situación jurídica de este excomandante guerrillero, de los pocos que quedan que combatieron realmente dentro del conflicto armado interno. Exactamente, hay muchas dudas que quedan todavía en estos casos, estos 2 específicamente, Julio, y pues también esperemos que el mismo avance con esa celeridad para conocer entonces la verdad. En este caso, tú mencionabas, ya casi tiene 80 años. Así es. Y pues ojalá que el proceso se pueda llevar de una manera pronta,
que la justicia se pueda aplicar sin ningún tipo de retraso, Julio, porque recordemos que a veces los procesos tardan años y no se sabe. Entonces hay personas que incluso han perdido la vida donde no se sabe si eran culpables, si eran inocentes. Así es que ojalá que el sistema de justicia se pueda ir fortaleciendo y pueda ir agilizando y acortando esos tiempos procesales. Excelente conclusión. Así que ahí lo tiene. Hablamos del futuro legal que le espera largo, por cierto, a César Macías, más conocido como César Montes. Le propongo algo a usted y también a ti, Sandy. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con la parte informativa. Por supuesto, volvemos enseguida. Por favor, acompáñenos. Así que no cambie porque nosotros somos, recuérdelo siempre, a la medida.